Bien, Mariana, para comenzar a charlar, algo que no sé y que me encanta porque hay algunas cosas que sé de vos y es como, ¿viste Jesús? Que desaparece cuando le dicen, cuando él se entera que es el Hijo de Dios, desaparece, vuelve y es un profeta. Y yo en un momento eras actriz, o un intento de actriz, en un momento se te revela la dramaturgia y volvés y sos esta guionista que sos hoy. Y digo, y hay como, yo tengo esos años perdidos, me falta el Mariana Levy Begins en el medio. Entonces, ¿cómo es ese momento del comienzo? Decir que necesitamos un episodio. Claro. Episodio 1, 2 y 3. Exactamente, ¿cómo es ese momento de la epifanía, ese momento de convertirte, y aparte de algo tan fuerte vocacionalmente como haberte formado como actriz, haber estudiado, haber empezado a ser actriz? Yo creo que empieza cuando empieza la dramaturgia, cuando escribís tu obra de teatro. ¿Qué recordás de ese proceso, de esa decisión? En realidad, creo que esta historia te va a gustar, Sebastián. Todas tus historias me gustan, todas. Todo empezó con una separación. Me separé de un novio y sufrí. Muy bien, bueno. Podría decir que fue un corazón roto el que me llevó a las series, por un lado, porque estaba tan triste por esta separación, pero tan triste, que lo único que podía hacer era tomar helado y mirar Sex and the City, la pasaban... Me estás describiendo un cliché que yo dudo que vos seas. ¿Era así? ¿Era helado de Sex and the City? Completamente así. Vivía tipo mirando Sex and the City doblada por Cosmopolitan, tomando helado y comiendo unas ensaladas de fruta que vendían a la vuelta de mi papá, que salían $1 en esa época. Así que imagínate el año del que te estoy hablando. $1. Una serie Sex and the City, no quiero desviarnos de la cronología, pero quiero poner un punto y coma. Una serie que al día de hoy no pasa ningún control de perspectiva de género alguno, ¿o no? Te lo tengo que refutar. Me das una buena noticia. De hecho, te invito a que vayas a los archivos de la podcast, porque el año pasado empezamos un rewatch y tenemos un episodio sobre toda la temporada 1, un episodio sobre toda la temporada 2 y un episodio sobre la temporada 3. Todavía no terminamos las temporadas, pero no sé, no me acuerdo si tenemos de la 4 o no. Pero tenemos, un análisis 2020, sobre Sex and the City, y te juro que es mucho más feminista de lo que uno cree. Pero yo te creo si me decís eso de Samantha, de Samantha y de la otra, Charlotte y Carrie. Te mando a escuchar la podcast. Escuchar la podcast y después escucho la podcast. Después vamos a hablar de la podcast. Escucho la podcast, no escuché esos episodios. Pero Carrie y Samantha, y Charlotte no van al infierno, Carrie y Charlotte. Lo que pasa es que, una cosa es, y acá esto es algo que digo mucho siempre en la podcast. Una cosa es, por ejemplo, que haya un personaje asesino, que haya un personaje nazi, que haya un personaje machista. Eso no hace a la serie nazi, asesina o machista. Estamos 100% de acuerdo. Te estoy hablando de que la narradora, de que supuestamente la Every Woman de Sex and the City, que es Carrie, ese es el personaje... probablemente uno de los más o tóxicos o extraños respecto de cómo asume su propio feminismo. Lo cual es un gesto profundamente feminista, el hecho de poder tener una antiheroína como podemos tener a un Tony Soprano o a un Don Draper, La pregunta es, ¿por qué Sex and the City pasa la historia como una serie menor al lado de otras series contemporáneas con protagonistas masculinos? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Los Sopranos. No, pero yo creo que... pero te podría decir lo mismo en Los Sopranos en ese sentido. Lo que pasa es que Sex and the City, a diferencia de Los Sopranos, no tiene lo que llamaríamos un marco de género, no de género como perspectiva de género, sino de género en tanto los géneros poéticos, como puede ser la historia de mafia, ¿entendés? Me parece que se ampara los desmadres o las deficiencias o las atemporalidades de Los Sopranos con el marco del género. En cambio, Sex and the City trata el tema de la mujer, ¿no? Sí, completamente, pero, en principio, el recuerdo que uno tiene de Charlotte y lo que es el personaje realmente de Charlotte son dos cosas diferentes. Estaba enamorado de Charlotte. O sea, cuando ves Sex and the City de nuevo, decís, pero esta piba no era tan mojigata, como que hace un montón de... En principio, garcha un montón. Bien. Garcha más que vos, que yo en nuestras mejores épocas. Bueno. O sea que... tan mojigata no es. Que ella representa como una visión, no sé, más conservadora y qué sé yo, pero
pero ni siquiera Charlotte es tan retrógrada, ¿no? O sea, Charlotte en un momento posa, digamos, en concha, con la concha abierta para un pintor. Esto es temporada 2. Bien. O sea, le hacen una pintura de su concha, qué sé yo, tan mojigata no es. Perdón, el vínculo de Carrie con Big. Bueno, el vínculo de Carrie con Big. Carrie, en principio, como vos decís, es, digamos, no tóxica, es tipo una pelotuda. Se va volviendo cada vez más pelotuda, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Y lo de Big es un poco incomprensible, y aparte yo siento que ahí la serie tiene como un par de mecanismos narrativos donde, por ejemplo, en realidad nunca nos cuentan qué es lo que hace Big tan bien para ser tan encantador, ¿no? O sea, hay como un montón de elipsis donde damos por sentado que Big es todo lo que toda mujer quiere. Es una construcción a través de la mirada de ella. Nosotros nunca lo vemos. No podemos enamorarnos nosotros de Big. Claro, es claro eso, sí. No. Sí. Y entonces, en ese sentido, cuando la volvés a ver, ahí sí, con una mirada más 2020, como que decís, digo, desde hoy es aún más incomprensible que ella no se quede con Aidan, ¿no? Es como... O de última, no tenés por qué quedarte con Aidan, pero la obsesión con Big solo parte de su neurosis, o sea, nada más. Bien, volviendo un poco a tu origen secreto, porque no quiero perderme esto, después vamos a hablar de series y de series en relación a perspectivas de género y demás, y la podcast y todo. Estábamos en ese momento, angustia, helado, de la vuelta de lo de tu papá y Sex and the City maratoneando. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuándo viene el momento chiver epifánico de escribiré, seré guionista? No, es que me parece que desgraciadamente la vida real no es tan así. No es que uno tiene ese momento epifánico de, che, voy a escribir. Pero... siento que son todos, yo te puedo decir, como mojones o momentos que yo te podría agrupar que llevan a eso, pero no sé si un día yo dije, che, porque aparte durante todo un tiempo, o sea, yo las primeras obras que escribí, las escribía pensando que yo iba a actuar en esas obras y finalmente no actuaba, ¿entendés? Bueno, pero ahí empieza un poco, digo, el salto a la dramaturgia yo creo que te empieza a formar, evidentemente. Bueno, sí, obvio, claro, pero para mí, digamos, yo no veo tanta distancia entre la dramaturgia y el guión como entre la actuación y la dramaturgia. Me parece que ese es el gran salto. Siento que ahí hay como una cosa de correrte como voz de, no sé, de tipo, ay, mírenme, como mírenme, pero como miren mi cuerpo, ¿entendés? Como que hay algo de eso también de la actuación, de muy que tu material sea tu cuerpo, sí, claro, que es muy conflictivo. Sí. Y que aparte, bueno, igual estoy desvariando, o sea, estoy yéndome a un capítulo 24 y todavía no te conté el 1, pero siento que hay algo que nunca fue para mí tan satisfactorio, digamos, en la actuación, como después poder escribir algo y verlo realizado, o no, como ver un actor diciendo algo que yo escribí, qué sé yo, aunque sea en el living de mi casa. O sea, me parece algo maravilloso y siento que nunca me dio tanta satisfacción la actuación. O sea que te podría decir, claro, en ese sentido, como a posteriori con el diario del lunes, siento que soy más feliz como escritora que lo que era como actriz. Bueno, hermoso. ¿Y cuál es el momento, sí, que empezando a realizar la tarea decís, y puede ser el primer trabajo profesional, el primer encargo, la primera vez que viste que eras considerada para eso, que vos decís, sí, listo, soy guionista, ya está, este es mi trabajo de acá en más? Guionista, o sea, más de guión. Más de guión, escritora, vamos a decirlo así. Que dijiste, ya está, cruzamos el otro lado del río, vino mojón, listo, ya estamos en Colonia, Uruguay, ya cruzamos el río de la Plata. Bueno, creo que fue que con la primera serie que escribí, que nunca vio la luz, obviamente, como la mayoría de las cosas que uno escribe, de escribir, claro, 25 proyectos y con suerte te sale uno. Hace mucho tiempo, allá por el kirchnerismo, los primeros kirchnerismos, creo que fue no el primer concurso de series digitales, sino el segundo concurso, que hace un montón de tiempo, que un amigo que era productor y que, digamos, yo lo había conocido porque él había sido el último asistente de producción de una peli que yo protagonizaba, que se filmó en San Luis, y nos hicimos muy amigos y qué sé yo.
Y un día me dice, che, ¿no querés? Yo me quiero presentar, qué sé yo, como productor en este concurso, ¿no querés escribirte una serie? Yo le digo, ¿qué? ¿Escribir una serie? No sé qué, la verdad me parecía como... Y a la vez, mientras le decía qué, se me ocurrían 1000 ideas y dije, bueno, dale, escribo una serie. Y no sabía ni el formato de guión, ¿entendés? O sea, yo venía como escribiendo obras de teatro, qué sé yo, pero las escribía en Word. No tenía ni idea de cómo, digamos, de interior, interior habitación noche, ¿entendés? Como cosas básicas del guión que no las sabía, porque tampoco era lectora de guiones. Pero hubo algo de, escribir una serie para un concurso, que es como ese deadline, ¿viste? Como sí, claro. El deadline era bastante, como que no es que eran 5 meses, era ponerle en 2 meses teníamos que escribir, creo que 3 capítulos, la sinopsis de todos los otros, y bueno, una biblia, qué sé yo, bla, bla, bla. Y la escribí con mi amiga Macarena Albalustri, escribimos una comedia, escribimos algo que nunca jamás iba a ganar uno de esos concursos, porque no era ni un tema comprometido, era una comedia, digamos, un humor muy absurdo, pero nos divertimos muchísimo escribiéndola y aparte, bueno, aprendimos mucho. Transcurrí aparte en la pensión de las inferiores de Racing, y fuimos a la pensión, entrevistamos a los pibes, qué sé yo. Y era como una especie de Arrested Development, pero con las inferiores de Racing y una familia que hacía un documental sobre estos pibes y los estafaba. Muy bien. Todavía nos sigue gustando, todavía nos seguimos riendo de esta serie. Había un personaje que solo hablaba con frases de Bielsa, o sea, todas sus intervenciones eran frases de Bielsa. Nos divertimos mucho escribiendo esa serie con Maca. Siempre nos acordamos que nos reputeamos la noche anterior a la entrega porque nos faltaban tipo 12 horas para entregar y nos faltaban sinopsis tipo de 10 episodios, ponele, y entonces empezamos como a inventar cualquier cosa directamente, pero era como tipo, toma, la sinopsis del 8, la sinopsis del 9, pero como que escribíamos tipo una sinopsis por hora y era muy demente. Pero también algo de eso y el disfrute de escribir eso, creo que cuando terminamos de escribir y lo presentábamos, qué sé yo, bla, 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 siento que ahí fue como tipo, bueno, esto es lo mío, quiero escribir series, definitivamente. Hay algo que es que tu carrera como podcaster y como guionista acompaña algo que podemos definir como la segunda época dorada de las series del nuevo siglo. Quiero decir, si uno fecha una primer tanda donde están Los Sopranos, Sex and the City, Carnival, las cosas de HBO, que esto, que el otro, hay un momento, y yo creo que tiene que ver con la posibilidad de la especificidad de las series, digamos, que no sean la serie de mafia, la serie de mujeres, la serie de ciencia ficción, sino que aparezcan conceptos más específicos, más difíciles, más mixtos, más difíciles de entender a priori, ¿no? Entonces digo, me parece que eso acompaña, digamos, que vos enganchás empezando a trabajar y empezando como podcaster esa segunda oleada, o sea, la expansión total, digamos, la posibilidad de que realmente sea un reinado donde ya no se discute, ¿no? La serie es como lenguaje, en tanto lenguaje, y hay teoría, hay escuelas, hay referentes. Sí, igual cuando yo arranqué, y más acá en Buenos Aires, la verdad que yo en ese momento no tenía la posibilidad de viajar y traerme libros de afuera y qué sé yo, como que no existía online todo lo que hoy en día, ¿viste? Hoy en día cualquier libro, si vos lo querés, digamos, si tenés los dólares para pagarlo, lo conseguís en Kindle, o como que hay muchísimo más acceso. Cuando yo empecé, porque yo empecé, digamos, a estudiar teoría de series antes de escribir series. ¿Con qué libro, con qué material? ¿Eso pasó con qué...? No encontré material y entonces empecé a producirlo. ¿Que eras ensayista? ¿Eras ensayista? Sí, bueno, a ver, yo era dramaturga. Bien. Entonces, como dramaturga, en un momento, con mi primera obra, me acuerdo que vino Lautaro Vilo y me dijo, che, estoy organizando un curso en Argentores que me parece que te puede interesar. Y ese curso en Argentores era el curso que después fue medio mítico, que se dio durante años, y creo que ya este año es el primer año que no se da, y es tristísimo, que es un curso que daba Horacio Banega, que se convirtió en un gran amigo, que es un filósofo, dramaturgo, director de teatro, actor, sí, claro. Sobre filosofía y estructuras dramáticas. Y en esa primera camada estábamos tipo Ariel Farasa, Romina Paula, Cristian Lange, bueno, un montón de gente que estábamos haciendo ese curso,
Y la verdad que fue un flash. ¿Qué tipo de bibliografía manejaba? Digamos, ¿cuáles eran? Nada, leíamos Descartes y mirábamos capítulos de Lost. Ah, claro. O Aristóteles, o digo, de todo, ¿no? Bueno, obviamente leíamos la poética, claro. Pero era como una cosa muy pop de eso, como justamente estaba como la explosión de Lost y pensar qué está pasando con esta serie, ¿no? Que lo cambió medio todo. Y entonces cuando terminamos ese curso, como nos habíamos copado mucho con el grupo, qué sé yo, Horacio nos propuso aplicar a varias becas como grupo y seguir como con una investigación por nuestra parte, digamos, más allá de Argentores, y ganamos todas las becas a las que aplicamos y seguimos investigando. Y yo lo que le dije a Horacio es, yo quiero investigar la estructura de las series y quiero trabajar sobre Breaking Bad e Ibsen. Una especie de cosa CONICET, una cosa CONICET de Breaking Bad estabas haciendo. Sí, exactamente, pero hace 1000 años, o sea, cuando nadie me tomaba en serio. No, me parece espectacular. Bueno, y entonces como que ahí empecé como a dar clases de estructura de series, qué sé yo, pero no tenía material más allá de libros de guión básicos que eran de películas, sino de series. Y entonces lo que hicimos con Maca, que yo empecé a dar clases con ella, es básicamente producir nuestro propio material, que nuestra técnica era encontrar series que nos parecían maravillosas, verlas 1000 veces. Claro, ingeniería inversa. Todos los capítulos. Claro. O sea, como tomar, obviamente, veníamos de hacer la carrera de dramaturgia, que yo, bla, como teníamos herramientas teóricas, pero que eran prestadas. O sea, usamos tipo libros de sociología, usamos mucho Goffman, por ejemplo, que es un sociólogo, como que analizábamos las series con las herramientas que teníamos y empezamos a crear como mucho material nuestro. ¿Está subido subido a algún lugar? ¿Todo ese material, esos ensayos están subidos a algún lugar? No, te diría que el mejor lugar son todos los ex-alumnes que tuvimos en la ENER, en el Matienzo Viejo. Todo lo que escribieron nunca dijeron, bueno, vamos a colgarlo. Todo eso. Sí, es que no era tan escrito, sino como que, tenemos como millones de PowerPoints que armamos para cada clase. La poética, según ustedes. Desgraciadamente nunca escribimos un libro. Pero la verdad es que preparábamos clases de 3 horas como si fuera tipo una ponencia en la Sorbona. Bueno, preparábamos un montón. La poética no es un libro, la poética son apuntes con los que daba clase Aristóteles, o sea, el mismo concepto. La poética no fue, claro, la poética eran sus apuntes de clase. Bueno, no me quiero comparar con Aristóteles, pero la verdad es que, digamos, obviamente después sí leí un montón de libros y teoría y no sé qué, y obviamente que las clases se nutrieron de eso, pero como que a mí, con esto del curso de Horacio, no sé qué, y Ibsen y Breaking Bad, no sé qué, me empezó a pasar algo que nunca me había pasado como actriz, de decir, che, yo estoy viendo algo en las series que siento que veo la Matrix y siento que hay otra gente que no lo está viendo, como que a mí me pasaba de, che, estoy viendo algo acá. Está bien, pero vos eras una guionista en proceso, hoy consumada, y tu mirada, claro que estaba enviciada, el espectador, menos mal que no ve así, porque creo que no se divertiría tanto, ¿o no? Es como saberlo, vos ves a un mago, y vos sos maga, vos ves al mago, entonces le ves los trucos, digamos, estás atenta al truco. Igual yo soy una espectadora muy, muy ingenua en ese sentido. Yo me sigo enganchando con las cosas más allá de, no es que estoy viendo todo el tiempo, tipo trama A, trama B. Pero ni bien te secas las lágrimas, sean de risa o de llanto, de emoción, decís, ya estoy empezando a pensar cómo está hecho este motor que me trajo hasta acá. Eso sí. Es que siento que un poco la podcast es casi como esa instancia donde veo cosas que me gustan y tengo la posibilidad de charlarlas con Gus, y mientras lo vamos charlando ir pensando qué pasó, por qué me gustó esto, por qué funciona esto, por qué no funciona lo otro, ¿no? Vamos a hablar un poco de la podcast y del origen secreto de la podcast, porque ya estamos llegando, en todo este camino, después de los cursos de Argentores, ¿dónde empieza, ¿dónde lo conoces a Gus? Gus Casals, un genio realmente, la química que tiene es increíble. El podcast del que estamos hablando es La Podcast, muchos de ustedes lo deben conocer, es increíble, va por su cuarto año, quinto año. Creo que sexto. Sexto año, bueno, una locura, y son un montón de capítulos, lo pueden encontrar en varios lugares, en Twitter es recontra disfrutable, y funciona de las dos maneras. Si uno no vio la serie de la que están hablando, funciona para acercarse y a posteriori también. O sea, uno puede entrar a series por la podcast o la serie que le ha encantado ir a ver qué dicen en la podcast. Y yo creo que funciona de ambas maneras. A mí me ha funcionado exactamente igual de bien en los dos escenarios. Así que, ¿cómo comienza la podcast?
Bueno, la podcast, y acá entra mi otro amor, digamos que uno es las series y el otro es el feminismo. La podcast arranca en un momento en que el feminismo no tenía tanto rating como hoy y, digamos, éramos vistes como, no sé, como un mal que ataca a la sociedad. ¿En qué año me estás hablando? ¿De qué año estás hablando para que veamos que tampoco fue hace tanto tiempo? Me gustaría... 2011, 2012. ¿2012? Sí, creo que fue 2012. Sí, bueno, es un tiempo, sobre todo en relación a lo que le pasó al feminismo, ¿no? Con el Ni Una Menos, con una cosa más mainstream, siento que 8 años es como, ¿no? Sí, un montón de tiempo. 8 años que no han tenido un crecimiento exponencial, sino más bien, en un momento venía un ritmo y pegó. 2012, 2013... Del 2015 a esta parte seguramente creció mucho más, digamos, quiero decir, ahí sí fue exponencial, venía como paulatino y en un momento es cierto que no podemos decir que fue exactamente siempre igual esa curva. Pero bueno, básicamente a Gus lo conocí en un asado de un grupo que nos juntábamos a mirar The Wire. Qué buen grupo. Me acuerdo que... ¿Cómo? Qué buen grupo ese. Buen grupo, bueno, está Luciano Banchero, o sea, Mecha, como bueno, gente así. Todo de Wire, ¿vieron con ese grupo? No llegamos a verlo todo, creo que llegamos a la temporada 3. Bien. Pero bueno, igual un montón. Sí, claro. Teníamos un par de episodios por... No, y aparte son densos los episodios de Wire, no es juntarse a ver Seinfeld, ¿me entendés? Bueno. Pero en ese sentido estaba bueno porque la veíamos y después charlábamos de los episodios, ¿no? Como que había algo de eso que unas estaba tertulias, bueno. Una cosa medio tertulia, medio... Claro. Sí, creo que nos juntábamos los domingos incluso. Pero bueno, en una de estas reuniones alguien hizo un comentario que no estaba de acuerdo con que hubiera una diferencia de como que si las mujeres ganaban menos era porque estudiaban carreras menos lucrativas, no sé qué, que no estaba de acuerdo con el pay gap, ¿no? Que no estaba de acuerdo que las mujeres ganaran proporcionalmente menos a los varones, sino que las mujeres elegían estudiar carreras que eran peor pagas o cosas, una cosa así. Una cosa terrible. Bueno, pero lo ves terrible desde 2020. En ese momento no era tampoco popular esa opinión. Bueno, no sé, cuestión que Gus, que hasta ese momento era un señor barbudo que estaba en la reunión y que yo no le había prestado atención, le empezó a discutir a esta persona y empezamos a intercambiar miradas cómplices, como de, che, no lo puedo creer lo que está diciendo, bla, bla, bla. Y después de esa reunión, yo al otro día le mandé un mensaje por Facebook, o sea, lo busqué por Facebook y le mandé un mensaje, porque yo en el medio intenté hacer un podcast yo sola, hablando de Louis, y fue tristísimo. Me grabé con mi BlackBerry y fue una cosa muy triste, como yo intentando decir cosas inteligentes sobre Louis yo sola. Y entonces al otro día le mandé un mensaje por Facebook diciéndole, che, tengo algo para proponerte, nos vemos en la Giralda. Y nos encontramos en la Giralda y yo le dije, mira, me parece que vos y yo tendríamos que hacer un podcast porque creo que estaría bueno, no sé qué, y hablar de series pero con una mirada de género. Y así arrancamos grabándonos con un celular y qué sé yo. De hecho dijimos, bueno, el primer capítulo se llamaba Minority Report. Después vimos que había otro podcast que se llamaba Minority Report. Y ahí surgió lo de la podcast porque Gus, en vez de decir el podcast, decía la podcast. Entonces yo lo gastaba de que él en vez de decir los podcasts, decía entonces la podcast. Entonces era tipo, ay, sos tan puto que le decís la podcast. Y así quedó la podcast. Nada, y ese primer capítulo que grabamos medio de prueba, nos gustó, quedó, qué sé yo, y seguimos, y acá estamos. Yo creo que, bueno, además de ser dos personas muy, muy elocuentes, muy inteligentes, muy graciosas, hay una cuestión de la química que hay entre ustedes, que es esto que vos detectaste en este intercambio, en esa reunión, digamos digamos lo que tu intuición de alguna manera presagió, es esta química ya consumada, ya llevan, como decía, 6 años, entonces hay algo que siempre están... No es que buscan polémica al pedo o que están actuando, están en posiciones encontradas, pero son siempre miradas enriquecedoras. Digo, difícilmente digan los dos lo mismo y termine siendo una cuestión, ¿no? Siempre me parece que hay... Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una sola regla, que es no hablar antes de las series. Claro. O sea, no sabemos nunca qué va a opinar, ni yo...
puedo prever qué va a opinar Gus, pero a veces la repifio, o sea, como que a veces creo que una serie la va a amar y la odia, o creo que una serie la va a odiar y le gusta. Entonces creo que hay algo de eso de la sorpresa de qué opina él o qué opino yo, ¿no? Como siempre lo más jugoso es cuando no estamos de acuerdo, me parece. No, pero siempre esas miradas, incluso en la disidencia, son enriquecedoras, digo, y esto tiene que ver con el vínculo que tienen, digo, son, vuelvo a repetir, personas inteligentes, digamos, tirando ideas inteligentes, graciosas, entonces, digo, hay algo de construcción, no es que uno dice blanco y el otro dice negro, son miradas, digo, miradas útiles ambas, no sé, son polaridades que pueden convivir. Fabián Casas dice siempre que él no podría estar sin leer, podría estar sin escribir. ¿Te pasa lo mismo con las series? ¿Vos disfrutás más verlas que hacerlas? ¿O hasta qué punto tu espectadora es un entretenimiento, que todo el otro, pero tenés que estar escribiendo? ¿Qué te sentís más? No, cero. No, o sea, sí, definitivamente, digamos, en ese sentido yo te decía que mi mirada sigue siendo un poco ingenua. O sea, siento que yo convertí mi hobby en mi trabajo, lo cual eso es para un tema de terapia. Y sí, porque y ahora los hobbies, no claro, sí. ¿Cómo? Y ahora no hay hobbies, claro. Ahora no hay hobbies, por eso digo tema de terapia, pero no deja de ser algo que disfruto muchísimo, ¿entendés? No, sí, debe ser. Como que disfruto muchísimo de ver series, o sea, siento que como que no lo pongo como algo contrapuesto a escribirlas, sino que es como, bueno, veo muchas menos películas, la verdad. O sea, disfruto mucho más de del tipo de narración serial que en una película, o sea, como que, y por eso aparte los capítulos que menos disfruto son los pilotos, escribirlos, no verlos, me encanta ver buenos pilotos, pero no me gusta tanto escribir pilotos porque siento que el piloto es lo más parecido al cine, porque tenés que presentar a todos tus personajes, qué sé yo. A mí lo que me encanta es esos personajes que ya conocemos y verlos hacer cosas y enfrentarse a nuevos dilemas. Hay algo que yo creo que es así, digamos, por una cuestión hasta cíclica, que es que el cine es del siglo XX, fue el gran lenguaje del siglo XX, pero hay algo en el siglo XXI que tiene que ver con la hiperconectividad, con la caída de algunos paradigmas, y bien está que así sea, con reformulaciones de vínculos, y creo que la serie es un lenguaje mucho más acorde a eso nuevo que estamos sintiendo o hacia donde estamos mutando. Esto que te pasa a vos que decís, y me suena extraño el cine, o algunas cosas me están costando, invariablemente tiene que ver con el paso del tiempo y con un siglo que termina y uno en el que, y lamentablemente la coyuntura de hoy nos está marcando que, listo hermano, estamos dentro del siglo XXI, el lenguaje de las series es más acorde, está más de acuerdo, me parece. Sí, no sé, no es que me cueste el cine, es que me pasa que es como si te dijeran, a ver, ¿querés tener una cita con alguien que si es una cita excelente no lo podés ver nunca más? ¿O preferís tener una cita con alguien que puedes tener muchas más citas? Bueno, es el dilema de la vida ese también, ¿eh? Como que a mí me pasa que yo digo, voy a invertir en una cosa que nunca vi, que puede ser una película o una serie, donde yo tengo que descubrir un universo, unos personajes, no sé qué, bla, 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 y me tengo que enamorar de esto. No quiero que termine en 2 horas si me gusta, ¿entendés? Bueno, está bien. Es casi filosófico lo que estás diciendo, por no decir del todo filosófico. Quiero que visualices 2 series con esta propuesta. Sí. En un lugar visualiza lo que es un reloj, lo que es perfecto, lo que es para dar clase, lo que es académicamente un 10 y te encanta, y en el otro costado visualiza lo que es antiacadémico, lo que tiene todo para perder, sin embargo tiene tu corazón igual funciona. ¿Cuál es la serie reloj y cuál es la serie puro corazón y las dos, el caos, y las dos te funcionan? Bueno, a ver, como serie reloj te voy a dar 2 ejemplos que son 2 series muy diferentes, pero que ambas son un reloj, que son Mad Men y Breaking Bad. Relojes. Sí. ¿Te parece pero te parece que Mad Men es tan reloj? Lo que pasa es que es otro tipo de reloj. Ah, bueno, es un reloj más... reloj de arena, digamos. Un ábaco. No, es como... Pero no deja de ser, digamos, Mad Men parece muy caótica la primera vez que la mirás. Pero es un reloj. Bueno, pero es una serie de donde los personajes no dicen nunca lo que sienten. Digo, difícilmente lo digan. Bueno, pero eso es lo que debería pasar en cualquier, digamos, no, es lo más difícil
difícil de enseñar. Bueno, pero es una serie que... A lo largo de los años, que de dar clases de dramaturgia, de guión, bla, 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 lo que más me cuesta encontrar ejercicios que sean útiles para transmitir esto es cómo hacer que los personajes no hablen de lo que está pasando. Digamos, es lo más difícil de transmitir. Bueno, a ver, te digo, dificilísimo. Te digo esta idea como un amateur total, a ver cómo te suena. Yo creo que el plot de Breaking Bad es reductible a una película, se perdería un montón, pero creo que Mad Men no. Creo que Mad Men no, porque lo que tenés que darte cuenta en Mad Men necesita tiempo. Yo no sé si me entendés, yo no puedo presentar un universo de gente que está viviendo en su interior un montón de cosas. Necesito tantas actitudes para entender a Peggy, para entender a Draper, para entender a Sterling, para entender... Total. Necesito verlo varias veces. Estoy de acuerdo con vos y de hecho vieron el concepto de fractal de algo que el todo y la parte tienen la misma forma. Sí, bueno, claro. Breaking Bad funciona como un fractal. O sea, si vos ves el piloto de Breaking Bad, el último capítulo de toda la serie está contenida en ese piloto. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que el resto sea el pedo, digamos. No, pero veo el primer capítulo, el último, y sí, no entiendo por qué no están algunos personajes, pero entiendo todo, el arco de Walter White. Totalmente, porque está todo contenido en ese piloto, porque es una serie completamente aristotélica. Mad Men, como vos bien decís, no se trata de lo que sucede, sino que se trata de a quiénes les suceden esas cosas. Pero sigue siendo una serie completamente estructurada por la estructura interna de sus episodios y de sus temporadas, digamos, cómo trama las tramas, cómo en un episodio espeja esas tramas. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero necesita una educación por parte del espectador que es, te debe haber pasado, en otro sentido lo digo, la primera vez que viste Seinfeld, que no entendés que no va a tratar, que los problemas van a ser esos, hasta en un momento decís, listo, esta es una serie sobre gente que discute el título de un libro de media hora, listo, pues ya entendí. Y Mad Men requiere que el espectador en un momento... Bueno, pero yo ahí no estoy de acuerdo con que Mad Men sea una serie como Seinfeld en el sentido de que nada ocurre. De hecho, no dije eso. Yo describo a Mad Men como un melodrama más elipsis. Porque Mad Men trabaja todos los tópicos del melodrama, tipo el hijo no reconocido, la identidad robada, todos los tópicos del melodrama están en Mad Men. Adulterio, sí. Entonces, lo que hace Mad Men, porque es un melodrama, digamos, para gente que va al Malva, digamos, un melodrama estilizado, es elipsar las cosas que en el melodrama tradicional se hace zoom. Entonces, las escenas, digamos, que en un melodrama tradicional se remarcarían, Mad Men las elide, las saca o las desactiva. Como por ejemplo la escena donde, voy a tirar un spoiler, no es gran spoiler, pero digamos, toda la primera temporada está estructurada en torno al miedo de Don Draper, que en realidad no se llama Don Draper, a que descubran su verdadera identidad. Su rival, archienemigo, no sé qué, Pete Campbell, que está tratando de ascender en la empresa, descubre que él está mintiendo sobre su identidad y entonces lo empieza a extorsionar porque Draper no le quiere dar un ascenso con llevarle a su jefe, Bert Cooper, al dueño de la empresa, la información sobre su verdadera identidad. Entonces al principio Draper duda sobre si ceder ante esta extorsión o no, y en un momento Draper le dice, mira Campbell, yo no te voy a ascender porque creo que no te tengo que ascender, haz lo que tengas que hacer. Y entonces Campbell le va a decir a Bert Cooper la verdadera identidad de Don Draper. Esto es algo que se viene cocinando hace muchos episodios y es como el clímax casi de todo este principio de la serie, podríamos decir, y decís, no, este momento que venimos temiendo que suceda. Entonces uno va corriendo, el otro va corriendo atrás, ¿no? Como a ver quién llega primero. Cuando llegan se tienen que sacan los zapatos rápido en un pase de comedia. Y entonces llegan los dos ante el escritorio del dueño de la agencia y Pete Campbell le dice, este tipo no es quien dice ser, o sea, tiene una identidad robada, y no solo eso, sino que es un desertor de guerra. Hay un silencio y la respuesta de Bert Cooper es, so what? ¿Y qué? O sea, este momento que creíamos que iba a definir toda la serie es desactivado por la propia serie, como diciendo, esto a nadie le importa. Bueno, pero yo creo, pero eso es un dispositivo espectacular, digo, pues la serie en ese momento sigue educando al espectador, no es caótica la serie. No, claro, pero en ese momento
en dos sentidos, hacia adentro de la poética de la serie y hacia afuera, a nosotros los espectadores nos dicen, entendieron que no vamos con esto y no va de esto este mundo. Totalmente. Digamos, claro, perfecto, pero nos dan el diploma. Se vale sí. de todos esos tópicos. Bien. Y además, la serie, como vos decís, nunca se habla de lo que está pasando. Sin embargo, con todas las cuestiones histórico-políticas, la serie es súper explícita. Es explícita con el racismo, es explícita con el antisemitismo, es explícita con todo lo que tiene que ver con lo histórico. Yo cuando salí de ver El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson sentí que hacía lo mismo con Hitchcock, que era como construir el dibujo Hitchcock y cortarle los picos de tensión y decir, ustedes ya entienden, con lo fantasmático de Hitchcock ya entienden que esto sería Hitchcock, pero yo no voy a hacer una trama de Hitchcock. Voy a usar los dispositivos poéticos de Hitchcock sin llevarlos a lugares de peripecias o tramas, sino la mirada del mundo de Hitchcock. Sin embargo, tiene bastante peripecia. Sí, perfecto, pero no tiene pero no es que vamos a descubrir, digo, a ver, pero no tiene todas las peripecias que promete, ni la música ni el registro. El registro y la música prometen cosas que no, digo, genera una expectativa y un lugar digamos, de familiar que tiene que ver con el universo hitchcockiano que no va a llegar a ningún lado. Y eso agradecemos, digo, esa es la gracia. Pues si no tendría gracia. Entonces podríamos decir, si tomamos El hilo fantasma y Mad Men, podríamos decir que la gran, digamos, el gran baile de Mad Men es ver cómo se van a ir relacionando a lo largo de los años Peggy y Don, ¿no? Cómo va a ir cambiando ese vínculo. Sí. Yo creo que cambia por dos motivos, por lo que van pensando los creadores de la serie y por cómo va cambiando el mundo, este mundo. Digo, sí, Peggy es el personaje más contemporáneo de toda la serie y que más tiene un arco que se corresponde, digo, el arco de Don Draper sí es un arco literario, el de Peggy yo creo que es un arco histórico, coyuntural, político, me parece mucho más apasionante en ese sentido. Peggy crece a medida que el mundo cambia, el mundo de afuera. Yo siempre digo que Mad Men es la historia de Peggy, no es la historia de Don. No, claro. O sea, la que entra en el primer capítulo es Peggy, digamos, y la que va a tener, digamos, el arco más clásico es Peggy. De hecho, en el último capítulo se resuelve la trama laboral y sentimental de Peggy, no de Don. Bien, y nos quedaba la otra serie, o sea, hablamos de la serie Zappa, nos queda la serie Cobain, la que es un caos, la que decís, yo esto no ni sé cómo se escribe, esto es un desastre, pero es infalible. ¿Qué es eso? Infalible, bueno, igual... infalible. No, vos me entendés lo que quiero decir. Que gana tu corazón en el caos igual. Bueno, y te diría, digamos, tengo que nombrar a un cancelado, pero te diría que Louis tiene algo de eso, ¿no? Y su sucesora Better Things tienen algo de eso. Como de series completamente amorfas, que no tienen ni una regla y las que tienen las van rompiendo. Bueno, Love la primera temporada no tuvo algo de eso, que tenía capítulos de duraciones. Yo con Love tengo 1000 problemas. Me parece bastante misógina. No, quedó viejísima al mes que salió. Digo, no sé si se puede volver a ver alguna vez, pero había algo en el formato que sí era... la vi entera. Sí, pero Love es mucho más clásica, digamos. En principio vos tenés una pareja protagónica. Te diría que una serie al estilo de Love, que me parece mucho más interesante, es You Are the Worst. Mucho más interesante, y de hecho les recomiendo el episodio, creo que es el 9 de la temporada 2 de You Are the Worst. Esto sería como un ejemplo, ya sé qué serie te voy a decir que me encanta y que es completamente deforme, pero primero les digo este episodio de You Are the Worst. Creo que es el episodio 9 de la temporada 2, que se llama LCD Sound System. Bueno. Y es un episodio donde, digamos, los protagonistas del episodio son gente que no vimos nunca en toda la serie, y no entendés por qué estamos viendo la vida de esta gente, hasta que a mitad del episodio te das cuenta que esta gente son vecinos de nuestros protagonistas y que nuestra protagonista los está espiando. Pero todo el episodio es casi como un corto, o sea, lo podés ver sin ver ningún otro episodio de la serie, es un bottle episode total. ¿Y por qué se llama el Sound System? Lo tenés que ver, porque tiene que ver con que vos empezás a ver la vida de esta pareja que parece como ideal, no sé qué, y entonces después te das cuenta que en realidad los está mirando y los está estoqueando Gretchen, que es la protagonista, pero siempre lo ves desde el punto de vista de ellos, y te das cuenta que para ella, que está deprimida, los ve a ellos como lo que ella no puede tener, ¿no? Como una historia de éxito, y obviamente, porque es así la narración, el capítulo termina dándonos cuenta que en realidad esta pareja que parece tan exitosa y no sé qué,
no lo es, ¿no? Como que también tiene sus miserias y cosas, y Gretchen termina con el corazón más roto aún de lo que empieza el capítulo, pero todo el arco, que para ella es un arco interno de lo que a ella le va pasando con ver esta pareja, está externalizado en lo que esta pareja hace y vive. Pero bueno, la serie, que es muy deforme y que me encantó y que la doy todo el tiempo de referencia y que me parece un 10, es la serie Trust, que es de, ¿cómo se llama este chabón? El que hizo Tumba al ras de la tierra. Danny Boyle. Es de Danny Boyle. Mira, me tiraste, vos sos la única persona que referencia a Danny Boyle con el que hizo Tumba al ras de la tierra. La gente dice Transpotting. Bueno, es que a mí es la que más me gustó. No, está muy bien, pero mirá, es como... Sí, creo que es Danny Boyle. Para que estoy entrando ahí en Estamos hablando de directores, no de actores. Si es directores... Directores es Danny Boyle. Estoy hablando de directores, pero él es el showrunner aparte. Danny Boyle. A ver, para. Danny Boyle. Sí, pero para que estoy viendo si es él o estoy tirando por favor, vamos a rechequearlo, pero es Danny Boyle, el de Tumba al ras de la tierra. Sí, pero capaz es otro y te estoy diciendo Tumba al ras de la tierra y no es él, dudo de mí. Bueno, vamos a tener la información. Danny Boyle, sí señor. Bien. Recordá. Bueno, la serie que toma, y salió el mismo año que salió el de Money in the World, o sea, toma el caso real del secuestro de Jean-Paul Getty Jr. Sí, claro, sí señor, sí. Es una demencia absoluta porque cambia de tono la serie en el medio, pero no sé cómo, digamos, no sé cómo explicarte la serie sin que la mires, justamente porque es deforme. O sea, es una serie que te presenta a todos unos protagonistas, no sé qué, después en el capítulo 2 te presenta otros protagonistas, después vuelve a los primeros, de repente vamos a todo un capítulo con el punto de vista de unos italianos mafiosos de un pueblo, ¿entendés? Y vemos todo ese punto de vista. De repente tenés el personaje de Brendan Fraser que está en otra serie, es como un personaje yankee que viene como de otra serie, de otro tono, de otro universo, y todo funciona. Está Hilary Swank, es increíble la serie. Bien, tiene momentos súper tramosos, ¿no? Que avanza la trama, y momentos de digresión absoluta, de mirar el paisaje, de que no pase casi nada, digamos. Una serie muy a fuego lento, que me pareció, pero excelente, directamente como lisérgica, una clase de guión, una clase de dirección. Siento que cómo presenta a los personajes de esa serie es absolutamente maravilloso, y todo el tiempo la doy de ejemplo de tenemos que ser tan específicos como esta serie Trust, y es una serie que es súper, no entiendo cómo hicieron para que les aprueben esa serie porque es deforme, pero me parece maravillosa. Lo último, porque ahora ya tenés que seguir trabajando, ¿cuál es tu superpoder como escritora, como guionista? ¿Los diálogos? Porque tenés algo en la oralidad, en cuando contás tus historias. Vos sabés que, nos conocemos hace muchísimos años, y cada vez que me contaste algo, sea una historia de tu vida, un vínculo con una persona, cómo descubriste un disco, cualquier cosa, siempre te remarqué que era apasionante como narrabas. Y evidentemente tenías que terminar trabajando esto porque es como tu facilidad. Pero a la hora de escribir, ¿qué es lo que te sale más fácil? ¿Conflictos, tramas, diálogos? ¿Dónde te sentís cómoda? Creo que mi superpoder es el oído. Para los diálogos. Para los diálogos. No solo para los diálogos, como darme cuenta de lo que no funciona, más que decirte qué puedo construir. O sea, mi superpoder está más en la reescritura que en la escritura. O sea, como decir, esto no está funcionando y tengo que encontrar una manera de resolverlo y tal vez todavía no la sé, pero te puedo decir que esto no funciona. Tenés buen oído para lo malo, para lo desafinado. Bueno. No, está bien, está bien. También, esto suena hermoso. Bueno, pero lo que te quiero decir es, ves en la escultura lo que hay que cortarle. Sí. Bueno, está bien, es muy importante. No digo que siempre lo pueda resolver, digo que siento que mi superpoder es ver las alarmas. Sos buena editora de vos misma. Es difícil eso, ¿eh? Es difícil. Bueno, también trabajo en equipo, o sea que a veces no es necesariamente de mí misma, pero sí, yo cuando de hecho hay guiones míos que leo y que hay partes que me dan cringe, ¿viste? Que decís, no, esto por favor, qué horror, no puedo creer, como que si hay algo que me suena mal, me hace daño, como daño. Que digo,
Bueno, le invitamos a la gente a que escuche la podcast, que esté atenta a todo lo que vaya sacando, que realmente me parece que tenés mucho para contar, así que bueno, es cuestión de seguirte y de estar muy atentos. Ojalá que salgan muchísimas series de las que estás escribiendo y proyectos. Bueno, en principio se tiene que estrenar la temporada 1 del Presidente, que no sabemos cuándo va a suceder, que saldrá por Amazon cuando el coronavirus lo desee. Y bueno, eso, en principio eso, que la verdad que va a ser una gran alegría que la gente pueda ver algo en lo que trabajamos tanto. Pero bueno, nos escribimos por Twitter o Instagram, no lo uso, así que no me escriban, pero si me escriben por Twitter respondo. Bien, perfecto. María Nevi. María Nevi con Y y B corta. Perfecto. Gracias, Mariana, muy amable. Gracias, Eva.